Muy bien, voy a pedirles que por favor abran sus Biblias conmigo en el Salmo 106. Salmo 106. Permítanme hacer una oración. Dios del cielo, lleva tu palabra con poder a cada corazón. En este lugar, en este púlpito, en cada uno de los espacios para las otras edades, en cada iglesia, en cada lugar donde hoy, en este horario o en algún horario de este día y siempre se predica tu palabra. Lleva tu palabra con poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salmo 106. Y esos efectos especiales. ¿Alguien me ayuda ahí? Eso, gracias, don Mario. Gracias. Bien, estamos en el Salmo 106 hace algunos domingos. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? ¿Sí? Hemos titulado a este salmo, a esta reflexión, el catálogo de los pecados. ¿Por qué el catálogo de los pecados? Porque el Salmo 106 es, entre otras cosas, es un salmo histórico. Es un salmo que relata un espacio de tiempo bastante prolongado del pueblo de Israel, tomando algunos acontecimientos para destacar algo, porque el propósito del salmo, cuando decimos que es un salmo histórico, no estamos diciendo que es un salmo que tiene todas las características de un libro de historia, por decirlo así, sino que toma varios acontecimientos del pueblo de Israel y los trae a la luz dentro del salmo para destacar algo y para mostrar algo. Y recordemos que el Salmo 106 nos muestra a nosotros entonces, por un lado, la infidelidad del pueblo de Israel, un pueblo que fue tremendamente bendecido por Dios, y sin embargo fue un pueblo que se olvidó del Señor, se apartó del Señor, y con mucha regularidad, con mucha insistencia, el pueblo defraudaba el nombre de Jehová. Pero en el Salmo también se contrasta, es muy importante reconocer. Y yo quiero animarle a que cuando usted lea el Salmo 106 y cuando leamos algunos versículos que nos ubican en un espacio de tiempo del pueblo de Israel, después de esos versículos podemos ir casi al final del Salmo y podemos leer estos otros versículos, como el versículo número 43, por ejemplo, pero quiero destacar el 44. Dice el verso 43, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Así que el Salmo 106 por un lado nos recuerda la infidelidad del pueblo de Israel, pero por otro lado nos pone de manifiesto la maravillosa gracia de Dios sobre este pueblo. Muchas veces los libró, muchas veces manifestó sobre ellos su gracia y su amor. Aún así, lamentablemente, el pueblo incurría una vez más en el proceso de su peregrinar, siendo un pueblo de fe, porque el pueblo de Israel fue un pueblo que fue llamado a ejercer la fe. Siendo un pueblo de fe, aún así fue un pueblo que fracasó muchas veces en este particular y se apartaba del Señor. Días atrás estuvimos entonces compartiendo un poquito sobre los pecados del pueblo de Israel, y uno de esos pecados, dijimos nosotros, el primero de ellos fue el pecado del olvido. Más específicamente le llamamos la insensibilidad espiritual, porque habiendo visto la mano poderosa del Señor recientemente, y ahora vamos a ver algo que nos va a destacar eso aún más, aún así se olvidaron del Señor y prontamente se apartaron del Señor. Entonces hablamos de este pecado,
Hablamos también del pecado de la codicia, recuerden ustedes, y la codicia básicamente es aquella tendencia a buscar aquello que está fuera del plan de Dios para nosotros. Y en este caso el pueblo de Israel estaba abandonando el plan que Dios estaba trazando delante de ellos, el plan de caminar hacia la tierra prometida, y querían devolverse a Egipto. Muchas veces esto pasó en el transcurso de su peregrinar. El otro pecado que vimos la semana pasada fue el pecado de la envidia. El pecado de la envidia, y estábamos recapitulando aquel pasaje de Números capítulo 16, y recuerden ustedes la rebelión de Coré con Datán y Abiram y otros príncipes de Israel que fueron consumidos por el fuego de Dios porque se habían querido rebelar en contra de aquellos que Dios había establecido como líderes, y de alguna manera ambicionaban algo, ambicionaban la posición de ellos. Así que hablamos de la envidia. El día de hoy nos vamos a acercar a los versículos 19 al 23 del Salmo. Salmo 106, verso 19 al 23. Y una vez más, cuando leemos los versículos 19 al 23, es ideal que después leamos el versículo número 44 y 45. Vamos a leer entonces los versos 19 al 23 y dice así: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Verso 43, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Así que este pasaje, estos versículos que acabamos de leer, los versículos 19 al 23, nos recuerdan lo que sucedió en el libro de Éxodo capítulo 32. Y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 32 para que, ubicados en ese pasaje, veamos algunas cosas que están allí y otras cosas que hay también previamente a este capítulo. Éxodo capítulo 32, y podemos incluso leer en Éxodo 32 desde el versículo número 18 del capítulo 31, que dice: y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo con ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición.
y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oye Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó al becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él, tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a sus hermanos y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Bien,
Ese es el relato histórico al que se refiere el Salmo 106 en los versículos que leímos. Un texto tal vez bastante conocido por los que estamos aquí, un acontecimiento que incluso tal vez tenemos bastante fijado en nuestra mente por algunas imágenes de la televisión que en algún momento dado hayamos visto, aquellos que veíamos las famosas películas de Semana Santa. Ustedes recuerdan cuando en aquel entonces, por lo menos algunos, pues no teníamos acceso a estos multicanales que hay hoy en día y veíamos solamente lo que había en los canales elementales, por decirlo así, de televisión general. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Y esperábamos que llegaran aquellas épocas de Semana Santa. Nos gustaba por ver esas películas que no se veían en todo el año. Bueno, tal vez tenemos una imagen en la mente. Básicamente, como Moisés tardaba en descender del monte, el pueblo se impacientó. No entendían aún qué era a lo que Dios los estaba llamando y entraron en un frenesí por ofrecer adoración a algo visible, a un becerro, en este caso a una imagen que ellos mismos crearon. Y este es un detalle bastante interesante. Ahora, sin duda alguna, todos nosotros podemos desde ya avisar y entender que en este pasaje y en este acontecimiento histórico del pueblo de Israel, una de las cosas que está ahí presente es el pecado de la idolatría. Sin embargo, antes de llegar a ello, porque de ello vamos a hablar posteriormente, y antes de enfatizar el pecado de la idolatría, que también vamos a hablar de él ahorita, pero sobre todo yo quiero que pensemos en este detalle. El pueblo se impacientó porque Moisés tardaba en bajar del monte y necesitaban tener algo que adorar, necesitaban tener algo a que rendirle culto, y Moisés tardaba en bajar. Y entonces pidieron una imagen, y este es el punto, este es el punto importante de esta escena. El pueblo perdió su confianza en Jehová y pervirtieron la idea de Dios. Para ellos entonces era muy difícil creer en un Dios invisible para ellos, aunque vieron sus hechos poderosos, porque vieron sus hechos poderosos. Incluso en el relato de Éxodo más atrás, ellos vieron la gloria del Señor y ellos vieron también en el monte o sobre el monte una nube espesa y vieron humo y truenos y relámpagos y demás. O sea, ellos habían visto cosas. No habían visto a Dios cara a cara, no podían, pero habían visto cosas. Y el detalle es que perdieron la confianza en Jehová, y pervirtieron la idea de Dios. De alguna manera buscaron manipular la idea de Dios. Y cuando digo la idea de Dios, no estoy diciendo que Dios sea el resultado de una idea del ser humano, porque sabe usted que esa es una premisa de los llamados doctos hoy en día, de algunas personas de ciertos niveles académicos que dicen que la idea de Dios, Dios es el resultado de un anhelo interno de nuestra mente. Dios no es Dios, no existe Dios, dicen ellos, sino que Dios es el resultado del anhelo de nuestra mente. Así que cuando yo digo que pervirtieron la idea de Dios, no estoy diciendo o no estoy acercándome a ese pensamiento filosófico o a ese pensamiento académico que busca apartarnos de la idea de Dios, sino que lo que estoy diciendo es que ellos pervirtieron el concepto de Dios, del Dios que los estaba dirigiendo en ese momento. Y ellos de alguna manera podría decirte que intentaron manipular a Dios enfrascándolo, metiéndolo en una imagen y manipulándolo. ¿Sabe usted que los pueblos de aquel entonces acostumbraban también a llevar a sus dioses, a sus imágenes a la pelea, porque ellos pensaban que el Dios que iba con ellos les iba a dar la victoria? Entonces pienso yo que de alguna manera este pueblo quería tener esa imagen del Dios que les había sacado de Egipto. Y vea, es que en el relato es interesante porque crean un becerro de oro y se declara: estos son los dioses que te sacaron del pueblo de Egipto.
corrompieron la idea de Dios. Ahora, ¿cuál idea de Dios? ¿Cuál pensamiento? ¿Cuál concepto de Dios? Vean, en este pasaje se muestra, entre otras cosas, la pregunta esencial. ¿Lo esencial es ver o lo esencial es creer? Ellos querían hacer una imagen para ver a su Dios delante de ellos y rendirle adoración. De alguna manera, enfrascar a Dios en una imagen, porque no podían percibir la idea de un Dios invisible, un Dios trascendente y hasta cierto punto un Dios imprevisible. De alguna manera, al tomar a Dios, perdónenme la expresión, al tomar a Dios y enfrascarlo dentro de una imagen, lo tenían ahí para su propia manipulación, para llevarlo donde querían, para hacer delante de él lo que ellos querían. No estaban esperando, no querían recibir lo que Dios les estaba dando, lo que ya les había dado. Porque cuando llegamos al capítulo 32 del libro de Éxodo, déjenme decirles que pasan algunas cosas. En el capítulo 19, por ejemplo, es importante para mí esclarecer que el pueblo de Israel ya había escuchado la palabra de Jehová anteriormente, por medio de su mensajero, del mensajero de Dios, por medio de Moisés. Ya había escuchado la palabra, y que el pueblo había comprometido su voluntad en adorar solamente a Jehová. Vean el capítulo 19, versículos 7 y 8. Allí vamos a empezar. Vean un momentito. Versículos 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, vea lo que dijeron. Vea lo que dijeron. Dice, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Hermana y hermano, ¿usted alguna vez, como yo, le ha dicho al Señor así? Señor, todo lo que tú quieras, yo haré. Yo espero que usted lo haya hecho alguna vez, porque yo creo que ese es el anhelo y el corazón de los que hemos creído en el Señor, ¿sí o no? Hacer su voluntad. Todo lo que Él nos diga. El pueblo se había comprometido, había empeñado su voluntad en seguir a Jehová. Allí el pueblo se comprometió. Vean el capítulo número 24 también. Capítulo 24, versículo número 3. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. El pueblo sabía lo que Jehová esperaba de ellos, porque anteriormente ya también se les había dicho a ellos que no tendrían imagen de ninguna cosa sobre la faz de la tierra, de ninguna semejanza de sobre la faz de la tierra, sino que ellos adorarían a Jehová, únicamente a Jehová. Todo esto había pasado antes de llegar al capítulo número 32, hermanos. Y cuando llegamos al capítulo número 32, pues sorprende lo que pasa allí. Una vez más, Moisés tarda en descender del monte y el pueblo se impacienta y busca de alguna manera solventar esa necesidad de tener algo que ver para por lo tanto creer. Y por eso una de las preguntas que subyace en el acontecimiento es, ¿qué es lo prioritario aquí? ¿Lo prioritario es ver o lo prioritario es creer? Dios, el Dios invisible, sí, visible como leímos hoy en el pasaje, por todo lo que vemos a nuestro alrededor. Si usted tiene la oportunidad de volver a ver ahorita, por ejemplo, cómo corre el viento por ahí afuera, ¿lo ve? Vea cómo mueve eso. Cuando usted ve eso, cuando usted está en medio de la naturaleza, por ejemplo, cuando se va a un lugar de esos retirados y usted está en medio de la naturaleza,
Ojalá que no haya nada de eso de señal de internet ni esas cuestiones, que usted esté totalmente aislado de absolutamente todos los medios electrónicos y usted solamente pueda observar la naturaleza. Ok, no vemos a Dios como tal, pero no podemos negar que existe alguien que haya creado esta perfecta creación, valga la redundancia, este perfecto círculo de la creación que Dios ha hecho. Todas las cosas perfectamente organizadas, todas. Es más, cuando vemos nuestro cuerpo, la forma en la que funciona nuestro cuerpo, hermanas y hermanos, una forma tan perfecta y tan sincronizada. Nosotros no tenemos que decirle a nuestro cuerpo, haz esto o haz aquello. Tan solamente pensamos y se mueven los miembros de nuestro cuerpo. Y hay cosas que ni siquiera las pensamos y ni siquiera le decimos, ni siquiera pensamos en ellas, como el respirar mientras dormimos, por ejemplo. O sea, no es todo el círculo de la creación está perfectamente organizado. Y el tema es, ok, no podemos verle a Él como tal, pero es indiscutible. Necesitamos entender que Él es evidente y por lo tanto la pregunta básica aquí es creer o ver para creer. Los seres humanos normalmente buscamos sistemas religiosos de seguridad. Cuando digo de seguridad se refiere a eso, a que buscamos ver en lugar de aceptar el riesgo de la fe. Esta frase, porque no quiero pecar en el plagio, esta frase se la tomé a otra persona. Me gustó esta frase. Y es cierto, los seres humanos normalmente buscamos sistemas religiosos que nos den seguridad en lugar de aceptar el riesgo de la fe en un Dios invisible e imprevisible en algunas ocasiones. El riesgo de la fe. Creer en aquel a quien no vemos. Y por eso el ser humano busca sistemas religiosos en los cuales el ser humano pone delante de sí dioses, imágenes y algunas veces incluso cosas que no precisamente son imágenes, pero las pone delante de sí porque en eso encuentra cierta seguridad, porque es algo que ve y es algo que tiene delante de él, en lugar de creer en aquel que es el Dios invisible. Por eso, dice este autor, no se fían de un Dios totalmente libre y se inventan una respuesta a su medida, un ídolo que puedan manejar, una imagen, un algo. Gracias, preciosa mía. Gracias. Qué bendición. Qué bendición. El ser humano busca respuestas visibles. De alguna manera es como si quisiéramos tener a Dios como si fuese un llavero, como si fuese algo que nosotros podemos manipular a nuestro antojo. Y nos cuesta, al ser humano le cuesta. Por eso es un reto. Por eso el reino de los cielos es de los valientes. Por eso el Señor Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es un camino de fe, este camino que tenemos. Pero el ser humano busca cómo tener a Dios de alguna manera enfrascado en cosas que podemos manipular, como si fuera un llavero, el cual podemos andar con nosotros y hacer uso de él cuando querramos, y algunas veces esconderlo cuando no nos conviene. En este pasaje del capítulo número 32 de Éxodo sucedieron muchas cosas. Vean ustedes, allí hubo primeramente incredulidad, viendo el pueblo
capítulo 32 de Éxodo, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Los había mandado el Señor a salir de la tierra de Egipto, había hecho milagros, portentos enormes, el pueblo había visto eso. Ellos sabían que habían salido de Egipto con un destino, con un rumbo, con un propósito, con un norte, con la brújula bien apuntada hacia un lugar que Dios les iba a dar. Y sin embargo, en este momento, como Moisés tarda en descender, ellos dicen: bueno, este varón que subió, quién sabe qué le aconteció. No creyeron en el plan de Dios. Lo otro que creo que sucede en el mismo versículo número 1: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Dios llevaba su ritmo con ellos, ¿sí o no? Dios llevaba su ritmo, pero ellos deseaban que de alguna forma aquello fuera así. Por eso, aunque aquí hay un pecado de idolatría, yo entiendo que todo esto inicia en un ambiente de impaciencia espiritual, en un anhelo de buscar algo que creer, en lugar de creer en el Dios todopoderoso, en el invisible para ellos. En lugar de creer en Él, buscaban algo que creer. Así que hay de alguna forma alguna manipulación. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Esta es nuestra petición, este es nuestro anhelo, que nuestros dioses vayan delante de nosotros. De alguna forma, como querer doblarle la mano al Señor, como querer doblarle el brazo. Lo otro que sucede, vean ustedes en el versículo 4 y 5: y tomó entonces a Aarón de las manos de ellos el oro y le dio forma con buril, hizo de ello un becerro de fundición. Y vea lo que dice: entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow. Y no solo eso, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién? Para Jehová, con la imagen del becerro que habían fusionado. Esto es lo que se conoce en el ámbito teológico o cristiano como sincretismo. Están mezclando su religión, su conocimiento de algún tipo de adoración anterior que habían tenido con la adoración a Jehová. Y ya Jehová les había dicho anteriormente: no te harás imagen, no te inclinarás ante ellas, ni las adorarás. A Jehová tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Estaban haciendo una mezcla de religiones, una mezcla de fes. Perdónenme la palabra, creo que no existe, la inventamos hoy. Una mezcla de fes. La fe en el Dios invisible con la fe en los dioses visibles que yo puedo crear, que están en mis manos, que yo quiero poner delante de mí. Es como decir: ¿sabes qué, Jehová? O vas delante de mí o no vas, o vas. O vas. Delante de mí vas a ir. Sí, el Señor pretendía, el Señor había propuesto y ya también se los había dicho, ir delante de ellos. Pero de alguna manera querían aquello así, y lo querían además visible. El pecado de la impaciencia espiritual, creo yo que es el que se convierte en un terreno abonado para que germinen una serie de cosas más. Avanzando en el pasaje un poquitito, vean el encuentro de Moisés con Aarón en los versículos 21 en adelante.
Vea, este encuentro de Moisés con Aarón es algo como caricaturesco hasta cierto punto y trágico por otro lado también. Porque cuando Moisés cuestiona a Aarón, ¿qué hace Aarón? Lo primero, le echa la culpa al pueblo. Y respondió Aarón, verso 22: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Lo primero que hace Aarón es le echa la culpa al pueblo. Lo segundo que hace Aarón es que pareciera que le echa la culpa a Moisés también, porque vea el verso 23, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, Moisés, te tardaste demasiado allá arriba. Te tardaste demasiado. ¿Y cómo te tardaste? Pues yo tuve que actuar. No, pero un momento, le dice Aarón a Moisés, un momento, no es que yo tuve que actuar. Porque después le echa la culpa a Aarón a la casualidad, casi como si un milagro hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque vea lo que dice. Y entonces yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me dieron el oro y yo lo eché al fuego y esto fue lo que salió. Dígame si eso es como caricaturesco, sí o no. Yo no fui. ¿Se da cuenta? Y es trágico, porque Aarón no asume su responsabilidad en esta situación. Aarón no la asume. Y hermana y hermano, dígame si eso suele sucederle al ser humano. De vez en cuando mi esposa dice en la casa, ¿quién dejó esto aquí? No recuerdo, algo que haya dejado alguien mal ubicado ahí en el desayunador o en algún otro lugar en la cocina. ¿Quién dejó esto aquí? Porque yo he dicho que ta. Y si estoy yo cerca, yo no fui. Porque yo no fui. Si está Axel cerca, lo volvemos a ver. A mí no me vean, yo no fui. Y dice Sofía, yo ni siquiera estaba aquí abajo. ¿Y Tania? ¿Tampoco fue? Entonces dice mi esposa, pues el que no fue, que por favor no lo vuelva a hacer, porque nadie fue. ¿A usted no le ha pasado algo similar? Cuando nosotros los seres humanos cometemos errores, cuando por nuestra debilidad y nuestras imprudencias nos enredamos en un mundo de pecado, en una serie de situaciones que van en cadena, porque así empieza. Cuando usted flaquea en un detalle, se desencadenan un sinnúmero de cosas. Y cuando trata a alguien de confrontarnos, normalmente, ¿cuál es la tendencia del ser humano? Yo no fui. Es que si Dios hubiera hecho, yo habría hecho, pero Dios no hizo. Algunas veces tenemos incluso ese razonamiento. Cuando fallan las cosas en un matrimonio, es que si él hubiera hecho, yo hubiera hecho. Si ella hubiera hecho, yo hubiera hecho. Porque siempre buscamos que la otra persona tenga la mayor cuota de responsabilidad, cuando en el mejor de los casos yo admito que tengo alguna cuota. ¿Me explico? Pero siempre buscamos zafarnos el lomo. Y como dijo aquel, eso empezó desde Adán y Eva. Cuando Dios confronta a Adán, Señor, es que la mujer que tú me diste. No suele suceder. En aquella ocasión, Éxodo 32, vean ustedes una vez más cómo Dios prueba a Moisés. Porque Dios le dice, oye, déjame que se encienda mi ira y yo los consuma. Y de ti, porque ya Dios había hecho esto, de los lomos de Abraham, ¿no? De ti yo haré una nación grande. ¿Podía hacerlo, sí o no el Señor? Claro. Y por eso este pasaje nos muestra una vez más la enorme gracia de Dios,
que teniendo él todo el derecho de desaparecer aquella rebelde población, Moisés intercede por ellos, argumenta delante de Dios, le suplica que cambie de opinión, que se arrepienta. Así le dice: arrepiéntete del mal que pretendes hacer con este pueblo. Y el versículo 14 del 32 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Este pasaje una vez más nos muestra esa enorme gracia de Dios en la cual Él perdona a su pueblo y continúa construyendo en él, a pesar de que el pueblo era tremendamente rebelde delante de Dios. Ahora, ¿perdonó el Señor? Sí, claro que perdonó. Sin embargo, hubo consecuencias. Y el desenlace del capítulo así nos lo muestra. Ya lo leímos. Y yo quiero apuntar algunas cosas. Primero que nada, en el capítulo 32, verso 26. La solicitud de Moisés, que dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Esa expresión, ¿quién está por Jehová?, alude a que en algún momento en el peregrinar, desde que él salió con este pueblo de Egipto, ya había habido altercados. Y como usted y yo lo sabemos por la historia del pueblo de Israel, este pueblo insistía en el peregrinar hacia la tierra prometida, insistía en volver a Egipto. Así que sin duda alguna había en este pueblo, y como lo vimos la semana pasada con el pecado de Coré y todos los que se aliaron con él, había gente revoltosa que estaban instigando al pueblo, a la nación, para desobedecer el plan de Dios y retornar a aquello que ya conocían. Una vez más, a aquello que habían visto y que no les costaba creer. No representaba un reto de fe para ellos. Regresar a Egipto no representaba un reto de fe. ¿Por qué? Porque era regresar a donde ellos ya habían estado y conocían el terreno. ¿Me explico? Pero ir hacia lo desconocido para ellos representaba un reto de fe. Ahora, entonces parece ser que ya había habido algún conflicto en el pasado. Lo otro que quiero decir de esto que se relata en los últimos versículos del capítulo 32 de Éxodo es que sin duda hubo algunas personas que no estuvieron de acuerdo con lo que Aarón había hecho y todos los del pueblo habían hecho. ¿Sí o no? Por lo menos los levitas. Porque dijo Moisés: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él, dice, los levitas. Así que aunque algunos jalaron para acá, otros dijeron: conmigo no cuente para eso. Siempre hay en el pueblo del Señor un remanente fiel al Señor, hermanos. Y como dijo un autor de un libro, la santidad no tiene amigos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no es santo, usted no vive su santidad porque sus amigos sean santos. Usted vive su santidad delante del Señor porque usted sabe quién es Él y a qué lo ha llamado. Hubo algunos que no estuvieron de acuerdo. Otra cosa que también vale la pena apuntar aquí es el tema de la ejecución, porque cuando uno lee este relato y Moisés le dice a estos levitas: pongan cada uno su espada sobre su muslo, pasen y vuelvan puerta por puerta en todas las tiendas del campamento, y dice: y matad a su hermano, y matad a su amigo, y a su pariente. Cuando nosotros en el siglo XXI leemos eso, hermanos, eso es algo golpeante, ¿sí o no? Pero esta ejecución que se les delega a los levitas representa un acto de purificación. Si era necesario, eso es lo que les está diciendo Moisés, si es necesario ejecutar, porque tenemos que verlo desde este punto de vista, ejecutar a un perverso que sea su propio pariente, usted tiene que tener la fuerza para hacerlo. De eso se trataba. Y en el pasaje y en el contexto, esta ejecución una vez más representa un acto de purificación. Ahora, en este acto de purificación evidentemente tampoco murieron todos, absolutamente todos, porque dice el texto que murieron aquel día aproximadamente
3,000 hombres, versículo 28. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, pero por lo menos podemos citar uno con nombre, que estuvo en medio de todo este colocho y no feneció. Su nombre era Aarón. ¿Sí o no? Entonces, hubo consecuencias, pero en la gracia de Dios, de alguna manera, algunos se libraron. Sin embargo, el pasaje lo que nos muestra hacia el cierre del capítulo es esta disposición del Señor, y con esto voy a terminar. Esta disposición del Señor, ¿cuál es? Aquel que ha cometido el mal en el día del juicio, en el día del castigo, él recibirá. Porque Dios es maravillosamente misericordioso, pero no es alguien para burlarnos de Él y hacer lo que nos dé la gana. Si jugamos con el nombre de Dios, cualquier persona sobre la faz de la tierra, aún los que dicen no creer en Dios, que no existe Dios, aquel que juega con el nombre de Dios, algún día, lamentablemente va a experimentar las consecuencias de su testarudez. Así que el texto, por un lado, nos muestra esa maravillosa gracia de Dios, pero por otro lado nos muestra la determinación de Dios. Aquel que ha cometido el pecado, dice, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Así lo expresa. Y luego, versículo 35, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro, que formó Aarón, porque estoy con Abraham. ¿De dónde salió Abraham? Aarón. Entonces, hermanas y hermanos, este es otro de los pecados del pueblo de Israel. El pecado de la impaciencia espiritual, que condujo a una incredulidad, que desató una manipulación del nombre de Dios, que se manifestó en un sincretismo religioso, que desembocó en una idolatría del pueblo de Israel. Y todo porque el pueblo desesperó mientras Moisés estaba en el monte. Qué importante que es, y otro día ampliamos sobre el tema, qué importante que es esperar el tiempo de Dios, en el plan de Dios, para las cosas de Dios hacia nosotros. Con todo y que sean las cosas de Dios y el plan de Dios, si no acudimos a ello en el tiempo de Dios, si buscamos doblarle la mano al Señor, va a haber consecuencias. Solamente les dejo un ejemplo y un caso. Va a haber consecuencias como las que tuvo Saúl en primer libro de Samuel, capítulo número 13. Ahí le dejo de tarea para que usted lo lea y recapitule. Saúl también se apresuró, y aunque estaba en el camino de la voluntad de Dios, pero no lo hizo en el tiempo de Dios, y se salió de la voluntad de Dios. Y por esto, dice la Escritura, fue desechado delante del Señor. La impaciencia espiritual. Yo quiero que usted y yo reflexionemos en esto hoy y que pensemos por un momento, ¿cuáles son las cosas que Dios tiene para mí? ¿Cuáles son las cosas que Dios tiene para usted? No apresuremos el tiempo. Esperemos a Jehová, creamos en Él, no lo manipulemos. No caigamos en la idolatría, creamos en aquel que tiene el control de todas las cosas. Vamos a orar. Pongámonos en pie. Dios eterno, no quiero pararme de este lado de la barrera, Señor, y volver a ver hacia el otro lado de la barrera
y de alguna manera juzgar mal la conducta del pueblo de Israel. Claro que hicieron mal, pero lo que quiero es reconocer, mi Dios, que algunas veces nosotros también cometemos estas imprudencias. A veces nos impacientamos y no esperamos tu tiempo. Y se desencadenan una serie de cosas. Empezamos a querer manipular tu voluntad, tu brazo, queremos como flexionarlo. Queremos que tú operes a nuestro gusto y no estamos dispuestos a sujetarnos a tu voluntad. A veces nos cuesta, Señor. A nosotros también. Y cuando nos hemos apartado, a veces nos cuesta, como en este caso, reconocer nuestra propia culpabilidad. Y esa es una de las cosas que el Salmo 106 trata de apuntar. Que justamente por ser el pueblo de Israel un pueblo que tantas veces se apartó de ti, experimentaron consecuencias por ello. Y en este pasaje también vemos que hubo consecuencias de este pecado una vez más. Sin embargo, en este pasaje vemos, wow, esa maravillosa gracia tuya. Como Moisés, un simple hombre, un mortal como nosotros, clama a ti por un pueblo que te ha fallado, que te ha ofendido, que se ha olvidado de ti. Y como tú, Señor, en toda tu gloria y estando en todo tu derecho y con todo el poder en tus manos, respondiste positivamente en gracia, respondiste a esa petición. Tú no eres un Dios manipulable, pero eres un Dios que escucha el clamor. Gracias porque en el perdón que le diste a este pueblo en aquel momento, encontramos una vez más, ya desde el Antiguo Testamento, ese rasgo maravilloso de un Dios de gracia, que está dispuesto a escuchar y que tiene planes y propósitos por los cuales está dispuesto a seguir construyendo en la vida de su pueblo. Y eso a mí me llena de esperanza, me llena, oh Dios, de expectativa, de que tu gracia siempre, siempre va a ir delante de nosotros. No merecemos tu amor, no merecemos tu perdón, no merecemos tus misericordias, pero tú eres así, un Dios bueno, y para siempre es tu misericordia. Que estas palabras tampoco nos empujen para ser licenciosos, para ser libertinos y para entregarnos al pecado, porque tú eres un Dios que perdona. No, jamás. Que nos empujen más bien a vivir en obediencia, en amor, en apego, en adoración verdadera delante de ti. Porque también el texto nos muestra que aquel que actúa con perversidad experimentará consecuencias de sus acciones. Así que con estas palabras de sabiduría bíblica, Señor, por favor, construye en nuestras mentes y en nuestros corazones hombres y mujeres de fe. Que vivamos ese riesgo, el riesgo de la fe. ¿Por qué el riesgo de la fe? Porque nuestra fe descansa en tus promesas, descansa en un Dios que no tenemos delante de nosotros de una manera visible y tangible, pero que es ineludible que estás aquí, Señor. Tú eres real y tu palabra nos muestra que tus como que esas promesas se estén cumpliendo en este momento delante de nosotros.
Sí, que se cumplen en tu tiempo preciso, Señor. Así que ayúdanos a ahondar en nuestra vida de fe en ti, a no buscar mecanismos que nosotros podamos manipular, a no buscar cosas que podamos construir con nuestras manos para creer en ellas, sino a depender plenamente de ti, el soberano creador de los cielos y de la tierra. Ayúdanos, oh Dios, a sintonizar, a emparejar nuestra vida con tu plan y tu voluntad. Por eso, una vez más, hago propias las palabras de aquella oración que Jesús nos enseñó. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en mi vida, Señor, y en la vida de todo tu pueblo, aquí presente y en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos y hermanas. Dios les bendiga.